Cartagena de Indias, declarada por la UNESCO en 1983 Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, fue fundada por don Pedro de Heredia en 1539 en la bahía de su mismo nombre, y ubicada allí por las ventajas insuperables de su hermoso puerto, fue desde su comienzo la puerta de los territorios del sur del Nuevo Mundo. En la zona suroccidental de la ciudad está la isla de la Boca Grande y la de Boca Chica, en sus costados norte y sur. Esta última, única entrada navegable para barcos de gran calado hacia la bahía, está defendida por dos fortalezas del siglo XVIII, San José y San Fernando, conformando estos dos el primer cerrojo que guardaba la ciudad. Fuerte de Manzanillo, actual casa de huéspedes ilustres. Fuerte de Santa Cruz de Castillo Grande, en los terrenos donde hoy está el Club Naval. El primer anillo que antecede la Bahía de las Ánimas, antiguo puerto de la ciudad, está conformado por el baluarte de Reducto y el fuerte de San Sebastián del Pastelillo, en Manga. Lateral Castillo San Felipe. En 1657, el gobernador don Pedro Zapata hizo construir el fuerte de San Felipe de Barajas para defender la ciudad por tierra en caso de desembarcar los enemigos por la popa, luego de adueñarse de la bahía. Porque hablar de los baluartes y de las murallas de Cartagena es hablar de su propia historia. Prácticamente las fortificaciones de la ciudad se iniciaron desde su propia fundación, pero la verdad es que tal como las conocemos hoy día, las murallas se iniciaron en el año de 1614, según el proyecto efectuado por Bautista Antonelli, dentro de un plan general de fortificaciones de Indias que le encargó Felipe II. La corona española, motivada por las riquezas que desde aquí salían hacia Europa, tuvo siempre la preocupación de defenderla, y es por esto que nació la necesidad de fortificarla. Desde los inicios, la ciudad se vio acosada por piratas y corsarios que llegaban a sus costas con el fin de llevarse los tesoros que en ellas se encontraban. Sabiendo la importancia del puerto de Cartagena, como escala en la ruta de los indios, llega a la ciudad el ingeniero Bautista Antonelli, a finales del siglo XVI, comenzando la historia de las murallas y castillos, cuya construcción fue obra de varias generaciones de ingeniería y duró tanto como la época colonial. Antonelli traza un plan de amurallamiento total de la ciudad. Ella me preguntaba un poco sobre la sostenibilidad de las murallas, un poco para hablar del uso. Pues hay que decir que lo del nuevo uso que se le está dando a los baluartes ha sido una gran idea, porque hasta hace relativamente poco tiempo las murallas estaban en muy mal estado y nunca había dinero suficiente para restaurarlas.
Ya en materia de concesiones se han hecho varias. La primera, la más antigua y desde hace mucho tiempo, fue la que se hizo el Club de Pesca en el fuerte de San Sebastián de Pastelillo, donde actualmente se encuentra el restaurante Club de Pesca. Casi a principios de siglo, por allá en el año 30 tal vez, ese era un lugar que estaba muy descuidado, como muchos otros del patrimonio castrense cartagenero. Un grupo de amigos fundó un club de pesca y le pidieron al gobierno que les diera en concesión el antiguo castillo en ruinas que allí había, el fuerte de San Sebastián de Pastelillo, y obtuvieron una concesión, un contrato de comodato por 99 años que todavía está vigente. Baluarte San Francisco Javier. Posteriormente se hizo una nueva concesión en el Baluarte de San Francisco Javier, en donde desde el año 30 había existido un hospital, el Hospital Naval de Cartagena. Así que en los alrededores del año 80, de la década de los 80, ese hospital fue demolido con recursos del Instituto Nacional de Vías y el baluarte fue restaurado, restituido su tendal de artillería, sus troneras, el parapeto de artillería, es decir, la pared detrás de la cual se ponen los artilleros con sus cañones para disparar, la garita y la rampa original. Posteriormente, ya restaurado, hubo una empresa que lo solicitó en concesión y desde entonces funciona allí un restaurante-bar que ha tenido mucho éxito en la parte alta, y en la parte baja funciona la sede del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Baluarte Santo Domingo. Otro baluarte que ha sido destinado a un muy buen uso es el Baluarte de Santo Domingo, que entre otras cosas fue el primer baluarte que se construyó cuando se inició el cerco de murallas de Cartagena. Ese baluarte fue construido según planos de don Cristóbal de Roda. Inicialmente se llamó el Baluarte de San Felipe, posteriormente evolucionó en su forma, pero básicamente el trazado es el mismo. Se encuentra localizado allí porque a través de la península de Boca Grande se llegaba exactamente hasta la entrada por donde hoy se sitúa, y era precisamente por esa parte por donde se efectuaron todos los asaltos a Cartagena durante el siglo XVI, de los cuales el peor de todos fue el de Sir Francis Drake, apoyado por la reina Isabel de Inglaterra. El baluarte ahora ha sido acondicionado para que allí funcione un bar también muy conocido ya a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, porque el concesionario es una persona conocedora de este tipo de negocios, que tiene negocios similares en Europa inclusive. Se llama el Café del Mar. Allí pues se acondicionó el tendal de artillería como bar, se amobló muy bien y presta un servicio muy bueno tanto a los nativos como a los visitantes. Hay una condición muy especial que hay que destacar en el caso de los usos de los baluartes, y es que cualquier concesión debe permitir el tránsito libre de los viandantes, de los peatones, por encima de la muralla. O sea que en ningún momento el baluarte excluye a las personas que no vayan a obtener servicios del establecimiento que allí funciona y que pueden caminar libremente sobre las plataformas de las murallas. Baluarte Santa Catalina. Hay otro baluarte cuya restauración fue un verdadero éxito. Se trata del baluarte de Santa Catalina, frente al Cabrero. Allí se hizo una recuperación del espacio original de la muralla de Roda,
que había sido destruido en tiempos de Pontí, y se hizo una recuperación muy buena en el sentido de que se pueden ver simultáneamente los baluartes de Roda y el baluarte efectuado posteriormente ya superficial de don Juan de Herrera y Sotomayor. Me parece que la factura de la restauración es impecable. Lo que no me parece del todo aceptado es la museografía que allí se hizo, porque eso se ha destinado para Museo de las Fortificaciones, pero encuentro que la información se da mediante unas tarjas con los textos sumamente extensos, y probablemente para algún adulto curioso de la historia de Cartagena pues pueda resultar muy informativo. No así para la juventud y especialmente para los niños, que es para quienes principalmente deben estar dirigidos los museos, para que aprendan lo que es el patrimonio, aprendan a quererlo y aprendan a conservarlo. De manera que en ese sentido, repito, la concepción de la restauración es impecable. No estoy muy de acuerdo con la museografía. Baluarte del Reducto. Este es un baluarte cuya restauración, no digamos restauración, cuya intervención ha suscitado una agria polémica en Cartagena, porque no ha sido restaurado con el suficiente rigor histórico. Me parece que se ha procedido, por un lado, con una investigación histórica incompleta que ha conducido a los proyectistas a proponer la construcción de algunos elementos que nunca existieron en el baluarte. Y por otra parte, los elementos contemporáneos que se le introducen al baluarte para poderlo acondicionar, cosa que es perfectamente legítima dentro del campo de la restauración, han resultado sumamente agresivos, y entonces prácticamente los valores originales del baluarte quedan ocultos ante los elementos agresivos contemporáneos que se le han introducido. Entre 1587 al 1630 nació la época renacentista, en donde los baluartes más significativos mostraron su imponencia. Son estos los baluarte de Santo Domingo, baluarte de Santiago, baluarte de San Francisco Javier, en donde hoy día funciona el restaurante El Baluarte, el baluarte de San Lucas y el baluarte de Santa Catalina, en donde encontramos el Museo de las Fortificaciones en su parte interior. La ingeniería de esta estuvo a cargo del ingeniero Bautista Antonelli. Desde el momento en que se hace el primer proyecto de fortificaciones por Bautista Antonelli en el siglo XVI, hasta el momento en que se inician efectivamente las obras a principios del XVII, como ya lo anunciaron mis antecesores, la ciudad de Cartagena, ella por el medio geográfico tan difícil, se dieron unas circunstancias muy especiales en que las mismas fortificaciones fueron demolidas en el medio entonces. En la zona que hoy conocemos colateral a la avenida Santander, donde están las murallas de la llamada La Marina, el mar durante varios procesos diferentes se demolió con las grandes marejadas, como ellos lo llamaban los vientos, los nortes. Se demolió en un proceso 4 veces. Las murallas de Cartagena realmente hasta finales del siglo XIX estaban intactas por ese proceso histórico que se dio después de la independencia de Cartagena y la independencia del Estado colombiano. A finales del siglo XIX empiezan procesos urgentes para abrir las murallas con los conceptos de que había que sanear la ciudad de Cartagena de Indias, así que las murallas estorbaban. Se estaba dando continuamente en toda Europa, incluso en algunas ciudades iberoamericanas. Muchísimas ciudades europeas demolieron prácticamente el 100% de sus murallas. Hay que hablar de muchas fortificaciones exteriores al recinto amurallado de la ciudad, y desde la misma colonia muchísimas fortificaciones fueron demolidas, dando paso a nuevas fortificaciones. Destacamos, por ejemplo,
el antiguo fuerte, el fuerte de Vargas o el fuerte de San Matías, que fueron virtualmente reubicados para dar paso a nuevas fortificaciones como el Santa Cruz de Castillo Grande, que hoy existen exiguos vestigios en lo que es el Club Naval de Cartagena, en Castillo Grande. Queda un fragmento muy ínfimo de una estructura que fue una de las fortificaciones más poderosas de la ciudad. La plataforma de Sant Ángel en la isla Tierra Bomba, que tenía una decena de cañones y era una verdadera fortificación renacentista en excelente estado en la punta de Tierra Bomba, también fue prácticamente demolida y sus piedras sirvieron de elementos de construcción para el castillo de Santa Cruz de Castillo Grande. Castillo San Luis de Boca Chica. San Luis de Boca Chica fue un castillo poligonal de base cuadrada con 4 baluartes y más de 60 cañones. Fue de todas las fortificaciones de Cartagena la más formidable de todas. San José y San Fernando. Siguiendo más hacia el exterior, si nos vamos hacia Boca Chica, encontramos que en algún momento determinado existió el castillo más importante de la historia de la ciudad, que fue el San Luis de Boca Chica, contiguo prácticamente al lado del más joven San Fernando de Boca Chica. En la época barroca, entre 1631 y 1750, Francisco de Murca y Juan Bautista Antonelli construyeron las fortificaciones en el agua. Lo que hoy nos interesa ver y hablar de ellas es qué se está haciendo con ellas, qué se está pensando hacer con estas piedras viejas en la ciudad de Cartagena. Ejemplos tenemos muchos de lo que se están haciendo, como las restauraciones de los baluartes, las actividades que se están generando dentro de ellas. Es una forma de darle vida a este cordón amurallado que de noche no nos permiten transitar sobre ellas porque era algo bastante peligroso. Se convertía en la parte de vida de los gamines, de esas personas amigas de lo ajeno, que no nos permitían disfrutar de la vista que podemos tener estando en un baluarte. Es algo que nos enriquece y que nos orgullece a nosotros como cartageneros. Es algo que nos lleva a pensar en esta ciudad gloriosa, en esta ciudad heroica que tenemos, y que las murallas son de nosotros los cartageneros y de todas las personas que vienen a visitar estas ciudades. Pienso que debemos explotarlas aún más, pienso que debemos enriquecer cada uno de los baluartes, cada uno de los cordones, cada una de las cortinas de las murallas. Pienso que debemos gastarle un poquito más de dinero y de tiempo, tenerlas en pie y poder decir que esta ciudad es enigmática por estas murallas tan lindas que tenemos. Es loable el apoyo para que estos sitios, como otros sitios turísticos del mundo, arquitectónicos, plazas, edificaciones, en fin, sean utilizados esos espacios para restaurantes, para bares, incluso para discotecas, pero dándole acceso a la gente que viene a conocer esta ciudad. Propios y extraños se maravillan de toda esta arquitectura. Seguramente nuevas alternativas irán surgiendo en el transcurrir de la evolución de todo este quehacer con los legados arquitectónicos de la ciudad. Creemos sinceramente que la idea de la utilización de estos espacios tiene fines positivos en la mayoría de sus aspectos, porque ayudan seguramente a la rehabilitación, especialmente en horas de la noche, proporcionando casualmente
es el sitio de esparcimiento y de belleza que tantos buscan en esta ciudad. Muy seguramente, al contemplar ustedes todas estas imágenes, se van a dar cuenta de que el sitio tiene una belleza indiscutible.